Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y la señora directora general de Cultura y Educación de la provincia, Agustina Vila. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, estamos en vísperas del vencimiento del último decreto de necesidad y urgencia con respecto a las medidas de cuidado asociadas a la pandemia. Hoy ya se ha dicho por parte del Gobierno Nacional que lo que se hará es una renovación del último decreto de necesidad y urgencia en los mismos términos aproximadamente que el anterior, y tal como lo venimos haciendo sistemáticamente, vamos a cumplir y adherir de manera taxativa al decreto del Gobierno Nacional. Hoy, fuera de eso, que ya es conocido y es sabido, tengo para hacer 5 anuncios. El primero de ellos tiene que ver con la adquisición de vacunas por parte de la provincia de Buenos Aires. El otro día aquí mismo anunciamos la firma de un contrato con el laboratorio Barat para la compra de 10 millones de vacunas extensibles a 5 millones más. Hoy tengo para anunciar la firma por parte de la provincia de otro contrato más que ya ha sido firmado por 5 millones de vacunas del laboratorio CanSino. Este contrato está firmado estrictamente desde el día 4 de junio, es decir, que cuando realizamos el anuncio anterior, el contrato ya estaba firmado, pero por condiciones de confidencialidad requeridas por el laboratorio, recién hoy lo estamos haciendo público. O sea que son 5 millones más de vacunas, hasta 5 millones del laboratorio CanSino. Voy a comentar algunas cuestiones sobre la vacuna y algunas cuestiones sobre las condiciones de disposición de esta vacuna. Sobre cuándo vamos a tener las vacunas, hay exactamente igual que con el anuncio pasado, 4 condiciones para la llegada de la vacuna. La primera tiene que ver con la aprobación por parte del ANMAT para el uso de emergencia de la vacuna. Esta vacuna, la vacuna de CanSino, todavía no está aprobada, pero su aprobación es inminente. No me quiero adelantar, pero su aprobación para el uso de emergencia es inminente. Ahora necesitamos que esté aprobada. En segundo lugar, que el laboratorio tenga disponibilidad para el envío de las vacunas. En tercer lugar, que el gobierno de China apruebe el contrato, que ya está firmado, pero falta la aprobación del gobierno chino. Y, en último lugar, que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea que nuestra campaña de vacunación requiera esas dosis. El procedimiento es muy parecido. Una vez aprobado el contrato por el gobierno chino y la vacuna por ANMAT, el laboratorio avisa que dispone de una cantidad de dosis y el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace las consultas correspondientes con el gobierno nacional, se fija la evolución de su propia campaña de vacunación y con estos datos se requieren las vacunas. Sobre las características de la vacuna voy a ser muy sintético. Es una vacuna de una sola dosis, como lo es también la del laboratorio Johnson & Johnson. Es una vacuna de adenovirus de una sola dosis y tiene una eficacia para evitar los contagios de 68,8% y para prevenir cuadros graves del 95,5%. O sea que es una vacuna de una sola dosis de muy alta eficacia y seguridad. Así que estamos muy contentos hoy de agregar a las 15 millones que ya se anunciaron, 5 millones más. Quiero aclararlo de nuevo, porque además el otro día se hizo una reunión entre todos los ministerios de las provincias y el Ministerio Nacional, en la línea de lo que anunciamos aquí,
que es que en caso de disponer de estas vacunas, van a ser aportadas para su distribución equitativa en todo el territorio argentino. La idea no es, con estos 20 millones de vacunas, vacunar exclusivamente a población de la provincia de Buenos Aires, sino compartirlas de manera solidaria y federal con todo el país. Tanto en el contrato anterior como en este contrato que hemos firmado, estamos en contacto permanente con Cecilia Nicolini, con Carla Bisotti, para coordinar aquello en lo que está avanzando Nación con lo que está avanzando la provincia de Buenos Aires. Lo dije la última vez, la verdad que no le veo ninguna explicación a tratar de hacer una suerte de competencia con las vacunas, qué consigue que no. Nosotros con el Laboratorio Cancino venimos trabajando desde junio del año pasado, que tuve una reunión junto con el ministro de Salud y el jefe de gabinete y el viceministro de Salud con el laboratorio, y empezamos ahí a trabajar con este Laboratorio Cancino. Lo que pasa es que parece que algunos buscan sacar ventaja electoral de esto. La verdad que para lo único que estamos es para conseguir mayor suministro de vacunas, que es un tema muy complejo. Argentina es el país número 21 de los 200 países aproximadamente en cantidad de vacunas, así que vamos muy bien en esta tarea. Así va el Gobierno Nacional y nosotros aportando y trabajando obviamente con ellos y con las restantes provincias. Primer anuncio entonces vinculado a la cuestión de disposición de vacunas, 5 millones de vacunas del Laboratorio Cancino. El segundo tiene que ver con la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires. Aquí me permito nuevamente agradecer y felicitar el inmenso esfuerzo de nuestro pueblo, de todos aquellos que han respetado las distintas restricciones y todos aquellos que han tomado las medidas de cuidado personales y familiares y sociales para evitar los contagios. Quiero realmente felicitar al pueblo de la provincia porque hemos logrado una importante reducción de los casos en el último tiempo. Saben ustedes que habíamos llegado a 12.000 casos promedio diario de una semana y nuestro último promedio diario semanal al día de hoy es 8.700 casos. Es decir, que se registró una baja significativa que se va convalidando y sosteniendo en el tiempo. Esto puede traducirse al indicador del decreto del DNU nacional de incidencia de casos, que es decir, cuántos casos cada 100.000 habitantes. En la región metropolitana de Buenos Aires, tomando la información al día de hoy, con los parámetros y la métrica del decreto nacional, en la región metropolitana, en el Gran Buenos Aires, en los últimos 15 días, tenemos 401 casos cada 100.000 habitantes. 401 casos cada 100.000 habitantes. Esto no, probablemente esta estadística pueda compararse con otras que no miden al día de hoy o que miden de otra manera, pero hoy, utilizando los parámetros del decreto nacional, estamos en 401 casos. Eso haría que el Gran Buenos Aires, el conurbano, pueda, cumpliendo el decreto nacional, salir de la situación de alarma epidemiológica sanitaria en la que se encuentra. En términos del sistema de fases que usamos en la provincia, esto implica pasar de la fase 2 a la fase 3. Entre otras cosas, entre otras cosas, eso implica que en los distritos del conurbano estaríamos comenzando con un retorno gradual a la presencialidad cuidada, en estricto cumplimiento del decreto del presidente Alberto Fernández. A partir de la semana que viene, lógicamente no el día lunes, aquí me acompaña también la ministra de Educación, no el día lunes sí lo van a poder hacer autoridades y personal docente y auxiliar para empezar a prepararse, sino recién
a partir del día miércoles, donde además se van a consolidar probablemente estos datos, a partir del día miércoles podríamos estar observando un regreso a la situación de presencialidad cuidada que teníamos previo a la interrupción de la presencialidad en las mismas características. Eso a partir del día miércoles. Y esto aplica a todos los niveles, tal como era antes de la suspensión de la presencialidad. Obviamente, esto exige el cumplimiento de todos nuestros protocolos, de nuestras normas provinciales, y lo hemos hablado, por supuesto, con el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, al que viene monitoreando con nosotros estos indicadores, trabaja permanentemente junto con la ministra Agustina Vila, y hoy mismo nos comunicamos para comentarle esta novedad, y obviamente contamos con el acompañamiento completo del Gobierno Nacional y nuestro enorme agradecimiento al Ministerio de Educación, porque lo que nos interesa es no convertir esto en una disputa política, sino trabajar siempre con indicadores epidemiológicos, siempre cuidando la salud y la vida de los y las bonaerenses, siempre teniendo en cuenta el contexto de la situación para tomar cada una de las medidas tal como nos aconsejan nuestros expertos y tal como ha quedado reflejado en la normativa nacional. El tercer anuncio tiene que ver también con la educación, y es un anuncio que voy a hacer de una inversión, no que tenemos planeada, sino que ya hicimos, que implica más inversión y más cuidados en las aulas de la provincia de Buenos Aires. La provincia adquirió y ya ha distribuido por todos los establecimientos escolares, públicos obviamente, medidores de dióxido de carbono. Estos medidores de dióxido de carbono, algunos lo saben, otros no, tienen que ver con descubrimientos que se hicieron a lo largo de la pandemia. El descubrimiento más importante es que el principal modo de contagio es a través del aire, a través de los aerosoles, de los llamados spray. Los aerosoles, cuando uno habla y está contagiado y tiene el virus, queda en suspensión, no solo por las gotículas, como se decía al principio, que se depositan, sino que, tal como si fuera humo de cigarrillo, queda flotando en los ambientes. Por eso, en los ambientes cerrados, cuando hay poca ventilación, se producen contagios si hay alguien contagiado ahí adentro. Por más que se utilice barbijo, por más que haya distanciamiento, los ambientes se van, por decirlo así, viciando, y junto con el virus, si es que lo hay, se acumula dióxido de carbono, que es lo que exhalamos nosotros al respirar. Por lo tanto, esa acumulación genera un peligro de contagio. Por eso la recomendación de ventilación en todas las aulas, pero también, obviamente, en todos los lugares donde se producen reuniones o donde se juntan personas. Estos 33.000 medidores de dióxido de carbono permiten establecer umbrales de alarma para ver cuándo se ha acumulado demasiado dióxido de carbono y con él, si lo hay, virus. Por tanto, de esta manera, más en época invernal, permite ir midiendo, no permanentemente, pero medir la presencia de dióxido de carbono y, por tanto, si en el aire puede haber elementos de contagio y de esta manera regular la ventilación de los ambientes. Si los ambientes están viciados, entonces es conveniente evacuarlos, pero también, y antes que eso, ventilarlos de manera cruzada, impedir que se acumule tanto dióxido de carbono como coronavirus en el ambiente. Así que estos medidores nos van a permitir, en época invernal, sostener el grado adecuado de ventilación en las aulas. Así que estamos muy contentos porque sobre esto venimos trabajando hace tiempo, y de la misma manera, junto con la implementación de los medidores de dióxido de carbono, vamos a implementar algo que hasta ahora no teníamos, que es un plan de vigilancia epidemiológica activa en las escuelas. Esto es testeos aleatorios, no todo el tiempo y no en todos lados, aleatorios, muestrales, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Siempre estuvo la modalidad de testeo del cuerpo docente afuera de la escuela, si tenía síntomas o si necesitaba hacerlo. Ahora se agrega un programa donde vamos a ir a las escuelas también a hacer testeo junto con esta cuestión de los medidores. Este fue entonces el tercer anuncio. El cuarto anuncio, muy importante también, los 5 anuncios son muy importantes, pero el cuarto anuncio tiene que ver
con el modo en el que funciona nuestra campaña de vacunación. La campaña de vacunación más grande de la historia, Vacunate Buenos Aires. Vamos a agregarle una novedad, que es que a partir del día de mañana hay modalidad de vacuna libre para los mayores de 60 años en todos los vacunatorios en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona mayor de 60 años presentándose en uno de los 550 vacunatorios de la provincia, que dependiendo de la situación a veces se extienden a 700 vacunatorios, pero presentándose en un vacunatorio con el documento de identidad, con domicilio en la provincia, puede ser vacunado los mayores de 60 años en primera dosis. En primera dosis. Así que a partir de ahora, con solo presentarse más de 60 años, se le aplica la primera dosis en la provincia de Buenos Aires. Ya lo anunciamos para mayores de 70, ahora lo ampliamos a mayores de 60. O sea, cuarto anuncio, vacuna libre en la provincia de Buenos Aires para los mayores de 60 años. Es un gran avance en nuestro programa de vacunación. Sigue funcionando el sistema de turnos para la población en general, pero cualquier mayor de 60 años puede concurrir a un vacunatorio y con el solo hecho de hacerlo, vacunarse. Lo hicimos con 70 años a modo piloto, funcionó bien. Obviamente esto lo estamos previendo, puede haber en algún caso particular, lo digo para anticiparme, algún tipo de dificultad, pero no lo hemos tenido por ahora y estamos previendo todo para no tenerlo o para ir mejorándolo eventualmente. Todos los mayores de 60 años de la provincia de Buenos Aires tienen que vacunarse y pueden hacerlo con solo presentarse en un vacunatorio, ellos acompañados por parientes, por familiares, por amigos o por aquellos que nos están ayudando, que son todos los bonaerenses solidarios y las bonaerenses solidarias que dan una mano con la vacunación. El quinto anuncio tiene que ver con la marcha general del programa de vacunación. Nosotros estábamos en el segundo hito de vacunación de nuestra campaña y estamos por cumplir, probablemente el domingo, según las estimaciones, las 5 millones de personas vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Estamos muy cerca de alcanzar 5 millones de vacunados con primera dosis en la provincia de Buenos Aires, de forma tal que estamos lanzando hoy mismo el tercer hito de la vacunación. ¿Qué implica el tercer hito de la vacunación? Incluye a toda la población objetivo priorizada. A toda la población objetivo priorizada, que son todos los mayores de 60 años, para los cuales ya hay vacuna libre a partir de hoy. Todos los mayores de 18 años con riesgo, o sea, con comorbilidades, con enfermedades preexistentes catalogadas dentro del riesgo para COVID. Es decir, que estamos ya hace algún tiempo en algunas localidades donde cumplimos el hito anterior, estamos entregando turnos a todos los inscriptos mayores de 18 años con comorbilidades. Y además los priorizados, que son trabajadores y trabajadoras de la salud, que ya están todos vacunados, de la educación, para los que nos faltan poco, y de seguridad. Es decir, que este tercer hito, cuando se complete, el que estamos iniciando a partir de hoy, cuando se complete, nos va a permitir decir que todos aquellos que están priorizados, o por riesgo, enfermedades preexistentes, o por riesgo por edad, o por ser priorizados, trabajadores y trabajadoras priorizadas, todos ellos van a estar vacunados. Así que es la verdad que un gran orgullo y un gran avance de esta campaña de vacunación que nos permite ahora avanzar sobre toda la población priorizada y abrir vacuna libre para los mayores de 60. Estos serían los 5 anuncios. Quiero simplemente agregar, porque me lo había recordado Carlos y me lo salteé, porque hablé de Gran Buenos Aires, quiero hablar de toda la provincia, aquellos que pasan de fase 2 a fase 3, entonces tendríamos este retorno también gradual y cuidado a la presencialidad, y los que pasan de fase 3 a fase 2, es decir, ha habido avances y retrocesos.
Esta es la diversidad y la complejidad de nuestra provincia. No es un distrito único, no son 200 kilómetros cuadrados, son 307.000 kilómetros cuadrados, 135 distritos y nuestro sistema tiene que abordar las situaciones particulares de todos los distritos. Voy a hablar de los que pasan de fase 2 a fase 3, que son Adolfo González Chávez, Colón y Villa Gesell, con el mismo indicador, y los que pasan de fase 3 a fase 2, que son Coronel Dorrego, General Villegas y Saliqueló. Obviamente, el sistema de fases sigue funcionando tal como lo venía haciendo y depende de indicadores epidemiológicos, objetivos, que vamos anunciando toda la semana. Repaso brevemente los 5 anuncios: la firma del contrato con Cancino, la vuelta a la presencialidad en algunos distritos, incluyendo, por supuesto, el Gran Buenos Aires, a partir del día miércoles, una cuestión de preparación. Los medidores de dióxido de carbono, un avance tecnológico que además se ha desarrollado en la Argentina en modo de prototipo y se ha producido también en la Universidad de Burlingame a modo de prototipo, y hemos trabajado con investigadores del CONICET y también del MINCIT, del Ministerio de Salvareza Nacional, y aquí con Augusto Costa y nuestra gente de Ciencia y Tecnología, para hacer los manuales, para poder aplicarlo, etc. En cuarto lugar, la vacuna libre para mayores de 60 años. En quinto lugar, el inicio del tercer hito, que sería el hito en donde terminaríamos con todo el universo de aquellos que están priorizados en la provincia de Buenos Aires. Para terminar, quiero decir, con respecto, esos son los anuncios, pero con respecto a la presencialidad, algunos comentarios muy breves. La primera cuestión es que, como se ve, depende de indicadores epidemiológicos generales. El problema no es si cada actividad por sí, o en el espacio cerrado donde funciona, o instituciones donde funciona, se contagia o no se contagia, sino toda la movilización que implica una actividad y cada una de ellas. Por lo tanto, volvemos a la presencialidad en estos distritos con todos los cuidados, con todos los protocolos. Y además tenemos que cuidar la presencialidad. Esto implica que no se acabó la pandemia, ni mucho menos. Han mejorado algunos indicadores de manera significativa, pero falta mucho para que se reduzcan los números a los niveles deseables. Así que hay que seguir trabajando con los protocolos, hay que seguir trabajando con los cuidados, hay que seguir teniendo en cuenta las restricciones, y si nos interesa tanto cada una de las actividades, lo que tenemos que hacer es respetar las medidas de cuidado, en lo individual y en lo colectivo. Es ese factor, el factor de solidaridad. Es muy fácil decir quiero tal cosa, pero al mismo tiempo desoír los consejos y recomendaciones, lo cual genera obviamente más circulación del virus, y después las cosas se ven limitadas justamente por la dinámica de la enfermedad. Necesitamos cuidar lo que logramos. Era para nosotros muy importante llegar a este lugar. 9 días de restricciones muy fuertes, que han sido exitosas, porque hemos logrado no solo detener la progresión geométrica que tenía la curva, sino reducir la curva. Pero falta muchísimo por hacer, muchísimo. No podemos convivir con estos niveles de contagio. Podemos agregar actividades en tanto y cuanto los números ayuden, pero es obviamente condicionado a que esa situación se sostenga o mejore. Esa intermitencia tiene que ver con el desarrollo de los contagios y de la enfermedad. Tenemos que estar preparados para eso. Pero hoy, que en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, conseguimos reducir la curva y pudimos avanzar con estas medidas, lo que tenemos que hacer es cuidarlas. Y por último, miren qué linda novedad. Me dice Nico acá que se acaba de aprobar el uso de emergencia Cancino, así que había 4 condiciones, quedan 3. Que sea aprobado los convenios ya firmados por el gobierno chino, y luego la disponibilidad concreta. Quiero decir que hay cronogramas tentativos, pero están sujetos a cláusula de confidencialidad, que haya disponibilidad y que la necesitemos. Así que, bueno, una grandísima noticia. Hemos hecho
muchísimos esfuerzos para lograr la continuidad educativa, tanto con presencialidad como sin presencialidad. Sigámoslo haciendo, cuidemos lo que conseguimos y de nuevo, por último, agradecerle en primer lugar de nuevo a los trabajadores y trabajadoras de la salud que siguen en las terapias intensivas con una situación de muchísimo estrés. Se ha últimamente reducido un poco simplemente la ocupación, pero está muy alta, está elevadísima. No podemos convivir con estos niveles, así que hay que seguir reduciendo los contagios, hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidándose uno y cuidando a los demás. Hay que seguir apostando a la solidaridad, que es la receta que nos ha servido. El sálvese quien pueda fracasó en todos los lugares del mundo. El oportunismo, la ventaja, hacer campaña electoral con esto no funciona. Hay que trabajar seriamente y cuidando la vida y la salud de todos los y las bonaerenses. Y por último, agradecerle a los trabajadores y trabajadoras de la educación porque han hecho un esfuerzo muy grande para la continuidad educativa en aquellos distritos donde no se puede tener presencialidad, y ahora hemos hablado con ellos, nos van a acompañar a la vuelta a la presencialidad, así que con muchísimo cuidado, ahora ya con muchísimas más vacunas aplicadas a los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero creo que básicamente, para decirlo así, seguimos en la lucha. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gobernador. José Picón, del diario El Día Soy. Y le quería preguntar cómo va a impactar, más allá del tema de la presencialidad, el funcionamiento de la actividad comercial a partir de este cambio de fase en el Gran Buenos Aires y La Plata y Gran La Plata. Y a la ministra Vila quería preguntarle si nos puede hacer un detalle de cómo va a ser efectivamente la vuelta a la presencialidad y si esta decisión implica que no se va a modificar el calendario vinculado a las vacaciones de invierno. Muchas gracias. Correcto. No, se van a aplicar las recomendaciones del decreto de necesidad de urgencia. Está pronto a salir, entendemos que son las mismas que había antes, pero probablemente en punto al horario, algunos horarios, haya ajustes, así que esperaremos que esté el decreto y completaremos lo que falta de este anuncio, pero en la aplicación a rajatabla del decreto. En cuanto a la vuelta a la presencialidad, ¿cómo va a ser? Y bueno, los primeros días habrá un trabajo preparatorio en cada una de las comunidades educativas, que es un trabajo al interior de las escuelas y con la comunidad, y a partir del día miércoles, a medida que lo vayan disponiendo, vamos a volver al esquema que teníamos antes de esta suspensión, que es un esquema cuidado, con protocolos, con distanciamiento, que implica a veces algunos acomodamientos horarios, pero eso se determina en cada uno de los establecimientos. ¿Había una pregunta más? No, por ahora no hemos dispuesto ninguna modificación del calendario escolar, tal como estaba previsto. Obviamente sabemos todos, y aprovecho para decirlo ahora, que estamos ya con temperaturas invernales, pero entrando en el invierno, que es la época más complicada para los contagios, así que evidentemente vamos a tener que reforzar los cuidados y también las nuevas cepas, las nuevas variantes, se informa la presencia de nuevas variantes. Ha habido novedades también con respecto a algunas cepas que han llegado, que son más contagiosas y también se ha visto que tienen efectos distintos. Así que lo que planteamos es seguir sosteniendo los cuidados. Esto no es un festejo ni se terminó nada, es una etapa más, un momento más, donde hemos logrado un avance en términos de números que impedían determinadas actividades que ahora van a poder realizarse, pero seguimos trabajando justamente para cuidar lo logrado. Si ahora tiramos la toalla, me parece que lo que vamos a tener es después de nuevo que retroceder, así que realmente es una convocatoria a todos los y las bonaerenses a seguir cuidándose y a aprovechar lo que podemos tener de avance y a no dilapidarlo con irresponsabilidad o con descuido.
¿Qué tal, gobernador? Pablo Navarro, de Radio La Red. Quería preguntarle, teniendo en cuenta que se va a cambiar de fase de 2 a 3, ¿cómo va a impactar en lo que es el comercio y en los fines de semana, en las nuevas medidas, teniendo en cuenta esta nueva etapa, y hasta qué día va a regir esto? Sí, va a regir hasta el 25. Y vamos a seguir lo que expresa el decreto. Hubo una reunión con el Gobierno Nacional porque seguimos considerando que el AMBA es una región sanitaria única, obviamente. Entonces vamos a esperar lo que diga el decreto y no quiero adelantarme por si hay alguna modificación de último momento, una vez que esté efectivamente publicado e impreso, que será, supongo que en el transcurso de las próximas horas o eventualmente días, sobre eso trabajaremos. Última pregunta. ¿Qué tal, gobernador? Buenas tardes. Gonzalo Ochoa Martínez, de Infocielo. Quería consultarle, por un lado, por el tema de los medidores de dióxido de carbono. Usted anunció que se van a adquirir para las escuelas. ¿Qué va a pasar con las escuelas privadas? ¿También están contempladas? Y las demás dependencias públicas, y si va a ser algo que se va a exigir a futuro en comercios o en otros lugares. Y por el otro lado, el tema de los controles de tránsito, si el fin de semana van a continuar los controles que se venían realizando durante la anterior etapa. Muchas gracias. Bien, con respecto a los medidores, es un avance muy importante porque es una tecnología que permite prevenir los contagios y al mismo tiempo, sobre todo en época invernal, cuando hay que asegurar la circulación, pero también hay bajas temperaturas. Entonces, para combinar las dos cosas, esto es un instrumento de medición que ya está comprobado, que permite ver la saturación en el aire de dióxido de carbono, y eso es un indicador bastante preciso de presencia de virus. No mide si hay o no coronavirus en el aire, pero si alguno de los que está en ese espacio cerrado estuviera contagiado y se satura mucho dióxido de carbono, hay una correlación entre la saturación de este gas y, obviamente, las partículas de virus. Así que lo que vamos a hacer ahora es implementarlo en las escuelas, que es donde estamos volviendo a esta presencialidad cuidada, así que lo hacemos con este instrumento adicional, además de testeos en el lugar. No lo vamos a exigir de momento. Sabemos que hay experiencias internacionales muy positivas también en educación. Después, los privados de cualquier rubro lo pueden hacer también, porque a veces la ventilación tiene que ser muy fluida y cruzada, pero también con esto se permite ser más precisos para que tampoco sea excesiva. Ante la falta de medidor, lo recomendable es más bien abrigarse y tener ventilación en exceso, que correr el riesgo. Por ejemplo, no sirve abrir y cerrar, tiene que ser continua. Entonces, puede ser que 5 centímetros simplemente de apertura, pero si la circulación es cruzada de aire, entonces hay veces que no está cruzada y entonces es distinto. Así que bueno, todo eso con estos medidores. Hemos trabajado mucho con Jorge Aliaga también, que es pionero en la Argentina en este tipo de investigaciones, pero hay una comunidad internacional muy activa y ya muchos países lo han recomendado y otros implementado. No hay obligatoriedad, sí, obviamente lo empezamos a hacer en las escuelas, iremos viendo cómo es. Nosotros también tenemos algo de producción nacional, otro tanto no había suficiente producción nacional, pero no es que anuncio que lo vamos a adquirir, ya lo adquirimos y ya lo distribuimos. O sea que ya lo podemos empezar a implementar desde el primer día de clase. No hay uno por aula, con lo cual en cada escuela hay un protocolo en el cual se van a hacer mediciones, a ver cómo está esto, porque con el solo hecho de saber en qué situación se encuentra, se puede ver si se mantienen las medidas de ventilación suficientes o no. Así que esto es una cosa importantísima también para concientizar sobre este hecho, antes no conocido, que se pensaba que los contagios eran por contacto, más bien de superficies, donde se depositaba el virus, y ahora está comprobado que el virus es, como decía recién, en una especie de explicación visual, es como el humo del cigarrillo. Se empieza a acumular los aerosoles que exhalamos y ahí hay virus. Entonces, a medida que se va acumulando, aquel que está expuesto a ese ambiente se puede contagiar aún sin contacto y a una distancia, porque todo el ambiente, por eso es que se pide ventilación. Es realmente un avance importantísimo para nosotros, una innovación. Aquí entiendo que en algunos lugares se están haciendo experiencias pilotos, pero lo estamos haciendo a nivel
de nuestro sistema educativo completo. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.